Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión en Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con Miguel Ferrada de su editorial Arcano 4. Arcano 4, habíamos dicho. Y, por favor, no confundir. Todas las nuevas producciones que vienen en camino y las que van quedando. Además de alguna otra consulta que el público quiera hacer. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Eso, Miguel, pasaba comúnmente eso que le pasó a nuestro amigo acá, de que al comienzo de la editorial la gente, el nombre le cambiase el nombre, sí. Arcano Cuarto. Sí, de hecho al principio el logotipo y el nombre de la editorial era Arcano Cuarto escrito. De hecho uno puede ver, no sé, en los primeros Locanquí me parece que todavía es Arcano Cuarto con letra. Con letra. Y la gente siempre me decía Arcano 4, entonces decía, se deben equivocar, deben mirarlo a la rápida. Entonces, y para la URL, todo eso era un queso, entonces dije voy a ponerlo en numeral romano para que se entienda. Arcano Cuarto. ¿Y por qué Arcano Cuarto? ¿Cuál es la historia del nombre? La corta o la larga. Oye, tenemos aquí bastante rato para conversar justamente de todo esto. A ver, la historia corta es que estábamos trabajando contigo y Felipe Veradí, el año 2007 partimos trabajando con el Dr. Morty. Ah, era yo. Sí. Y estábamos trabajando en un proyecto para revitalizar el personaje, se dio historia nueva y además rescatarlo. Y en el tarot, la muerte del arcano número 13. Y yo paralelo a eso estaba escribiendo el guión de esta novela gráfica, Morty de Nordorno, que es... bueno, el trabajo creativo, después supongo que vamos a hablar también un poco de eso, tenía mucho que ver con símbolos, ¿no? con mapas simbólicos. Y uno de los mapas simbólicos que ocupé en la escritura de esa novela era el tarot. Y estaba trabajando mucho con el arcano 13, con el arcano de la muerte, y como en un proceso bien introspectivo y todo eso. Y era medio agobiante, yo siempre cuento que la pasé un poco mal escribiendo esa novela. Y dentro de ciertas lecturas de estos mapas simbólicos, el arcano 13, que es la muerte, es como el opuesto al arcano cuarto, que es el emperador. Y es como, a mí llevo ese símbolo de esa equidistancia entre el emperador y la muerte me gusta mucho, porque además es un símbolo como de los procesos. El emperador crea cosas, las armas, ¿no? Es alguien que establece cosas sólidas, que va construyendo. Y cuando un sistema se construye sin un proceso de decadencia en ese mismo proceso, digamos, se cristalizan y se transforman en inertes. La muerte, está al otro lado, hace que esas cosas que el cambio. Claro, que se produzcan cambios. Cambio dinámico, digamos. Eso, no estático ni pétreo para morir, sino para seguir vivos. Y a mí me gusta mucho esa figura, me parece que es una especie de motor. Y bueno, como estaba trabajando con Mortis, que era mucha decadencia, mucha degradación con lo que yo estaba trabajando, como era muy agotador, necesitaba construir, necesitaba bases firmes, y me parecía que si había que crear una editorial, cuando salió la necesidad de crear una editorial, tenía que ser algo sólido, era un proyecto que tenía que durar, ¿no? Me parecía entonces que el arcano, el emperador, era el símbolo de eso. De hecho, es 4, ¿no? Es un número 4, y todos los libros tienen cuatro aristas, que de hecho el emperador está sentado encima sobre un cubo, algo muy estable. Claro, sólido, exactamente. Entonces yo quería que este proyecto tuviera esas bases sólidas para que eso sustentara pese a los vaivenes y los devenires del proceso, porque me parecía que iba a ser un proceso, y no me equivoqué, digamos, bien complejo y bien de alto y bajo, que eso tenía que ver con el arcano 13, digamos. Entonces había que saber atar esas dos aristas. Algo no se enseña por allá. Miguel, entonces este proyecto Arcano Cuarto surge entonces a partir del Dr. Mortis, que fue el proyecto anterior. Sí. Y se va solidificando lentamente en este proceso que tú dices a convertirse en Arcano Cuarto, este editorial. ¿Cuál es el norte de los trabajos de Arcano Cuarto? ¿Hay un objetivo central que tú tienes o que sientes que todas las publicaciones van enfiladas hacia una búsqueda? ¿Cuál sería esa búsqueda de Arcano Cuarto? A ver, al principio no. Al principio el objetivo de crear Arcano Cuarto fue poder publicar las historietas clásicas del Dr. Morty, las de Juan Marino, con todos los dibujantes con los que trabajó. Fue un proyecto que ofrecimos a otras editoriales y no hubo interés en ese momento, estamos hablando hace casi 10 años atrás. El mundo editorial era radicalmente distinto a como es ahora. Entonces fue la necesidad de crear una editorial, no es que hubiese un proyecto editorial detrás. Y los primeros 2 años de la editorial fue eso, fue como... una editorial hecha para Mortis. Para Mortis. Y cuando sale Mortis, el Mortis de Nordorno, se genera un primer
un primer paso, ¿no? En que estamos publicando ya un material propio que es nuestro, haciendo una campaña de difusión como sentíamos que tenía que hacerse para convocar interés de los lectores. Había un montón de tesis ahí vagas sobre qué queríamos hacer, cómo debería promocionarse un trabajo de este tipo. Y porque de hecho ya en ese momento ya había interés de una editorial grande en particular por Muerte de Retorno, pero tampoco estaba el horno para bollo, o sea, iban a publicar pero no iban a jugarse tampoco en términos de Claro, difusión. y tú tomas la decisión ahí de, no, mejor lo hago yo y pongo, yo como Arcano 4. claro, y veo todas estas tesis que yo quiero comprobar si funcionan o no. Y eso fue Muerte de Tenor 2, ¿no? Y de ahí viene como otro proceso que hace como, ya, esto funcionó, ¿qué cosa hacemos ahora con esto que funciona? Y ahí viene publicar Sentimiento, que fue una decisión de hacer Sentimiento, algo. que es otra obra de Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez, que es humor gráfico, que Sí. es un libro más chiquitito y que es radicalmente distinto a Mortis, porque queríamos, digamos, no ser una editorial de terror. O sea, era... No encasillarse en el género. Exacto. Como la editorial del Dr. Mortis. Y claro, y ni siquiera de terror. O sea, a mí me acuerdo que me preguntaban después de Mortis, ¿qué cosa de terror vas a publicar Eso. ahora? Por eso, creían que iba a seguir siendo de eso. Entonces, para mí sacar Sentimiento era una declaración de principio. Era absolutamente contrario a Claro, Mortis. era lo más contrario que podía encontrar. Era la vida en acción frente a la muerte de Mortis. Sí. Y ahora, por ejemplo, siento que salió Anfibia de Alfredo Rodríguez, que es bien partner mío, y él va a publicar las cosas más familiares, más para todo público, digamos, y ahí Sentimiento se va para allá. Y en Arcano Cuarto se queda Morty, Logan Key, Lado B y algunas cosas que estamos ahí en veremos, que vamos a hablar de eso más adelante también. Porque queremos, y aquí recién surge como ya una idea clara del norte editorial de lo que queremos hacer, que es ser una editorial de narrativa gráfica, de novela gráfica, para un público maduro, para un público adulto. Queremos... Ese es el norte, el objetivo sí. final de todas las publicaciones de Arcano Exacto, 4. y de narrativa, digamos, es como, digamos, no Sentimiento, por ejemplo. Sí, que es también humor Creo gráfico. más en el camino de Anfibia, en la búsqueda de Claro, Anfibia. sí, nosotros no, o sea, publicar novela gráfica, muy en la onda de Morty, muy en la onda de Logan Key, muy en la onda de Lado B, incluso que Lado B ya no es terror, que esto podría ser Sí, más fantasía, más fantasía. aventura, sí. Incluso cosas que no sean de género fantástico, publicar un thriller que sea absolutamente realista o publicar un drama. Me interesa generar que Arcano Cuarto sea una editorial que propone en el mesón de la librería novela gráfica para lectores maduros, para lectores que están buscando contenido desafiante. A la altura de cualquier novela, de cualquier otra producción. ¿No? Sí, eso. Que alguien que le gusta leer novelas, digamos, pueda ir a pescar un libro de Arcano Cuarto y no tener que entrar con cierto recelo. Claro, que va a leer un libro serio, pero me voy a leer igual un cómic además. Sí, no. Es como, esto es... ¿Te gustan los libros serios, digamos? Bueno, esto es un libro serio, solo que está hecho con viñeta en vez de letra. Ese es un poco el norte al que queremos... Volvamos al comienzo. Del Dr. Mortis se producen 3 libros. Sí. El rojo, el blanco y el negro. Tengo entendido que algunos de esos ya casi prácticamente no existen en tu stock como editorial, Sí, ¿no? o sea, de hecho de stock no me queda ninguno. Solo están en las que están en librerías. Sí. Lo digo para quienes todavía no lo tienen o quieren leerlo, vayan a comprar esos libros porque van a desaparecer. Sí. Porque tengo entendido que algunos no, o no sé si todos, no van a ser reeditados nunca más. O algunos sí. No van a ser reeditados, no Por sé lo si menos- nunca más. Por lo menos hasta pronto. Claro, tiempo, siempre hay que acordarse de Sean Connery, nunca jamás. Pero no en el corto plazo, digamos, ni en el mediano seguramente. O sea, yo no veo una reedición de estos libros en Pronto, 3-4 al menos. años. Sí. O sea, 5 años tal vez. Por varios motivos. Uno, porque este es un proyecto que un día yo creo que haber que escribir la historia, y yo la conocí, digamos, partimos con capital cero. O sea, cuando yo digo partimos capital cero es igual a cero, no es como, mira, en realidad yo tenía una casita, un terrenito, No vendimos un auto, nada. Esto realmente se partió con 0 pesos. Y esto ha sido una gran bicicleta de generar un proyecto que genera lucas y que va y que se reinvierte. Y ahora, digamos, lo que aquí fue el gran esfuerzo para publicar todo, hasta el 6, que lo sacamos ahora. Y en este momento es como, sé que tengo que recuperar más plata porque ya se fue, digamos, todo el capital que habíamos logrado Se juntar invirtió acá en más libros. en sacar 6 lo que hay. Y cuando empieza a entrar plata, digamos, lo que quiero es publicar cosas nuevas. Quiero buscar nuevos autores, quiero buscar nueva obra, entonces no quiero reeditar lo que ya está aprobado. Porque además me parece que o sea, es una lata. El Morty, por ejemplo, este año se vendió súper bien. O sea, el Morty salió en el 2011, le fue re bien, después se pegó una bajada,
liberé como al medio año, liberé la versión digital y ahí empezó a venderse Sí. de nuevo. Recuerdo eso. Y de ahí se ha vendido, digamos, de manera pareja todos los meses. Pero este año en particular se vendió súper bien, se fue todo este año. Porque parece que, y en algunas ferias me puse a interrogar porque llegaban cabros de 15 años, de ambos géneros, ambos sexos, llegaban súper derechos, o sea, como que iban pasando, mirando y veían Mortis y decían, oh, Mortis, y no sé qué, y se lo llevaban de inmediato. Y empecé a preguntarles qué pasaba. Y, digamos, parece que es una especie de libro de culto que se recomiendan entre ellos, muy por debajo. Yo no lo veo, digamos, no lo veo ni en Facebook ni en Twitter. Parece que es una cosa como que, digamos, que va a ese público de 15 a 20 años que raya con la trilogía, y sobre todo con el Mortis de Nordorno. Entonces, claro, justo cuando está agarrando ese público vamos a quedar sin stock, pero prefiero moverme a otros contenidos. O sea, me interesa, hice una convocatoria a mediados de este año, del 2015, para ver cosas, digamos, para ver Para recibir material de para gente recibir, claro, nueva. sin compromiso de publicar, porque yo no sabía en qué íbamos a estar ahora, para el 2016. Y llegó material bien interesante, en particular hay 4 libros que a mí me interesa publicar, o sea, que no sé cómo los voy a publicar, pero me interesa publicarlos, ¿cachai? O sea, entonces, cuando tenga Lucas, prefiero Invertirlo en esos invertirlo nuevos ahí, libros sí, que en reeditar un antiguo. uno antiguo, entonces... Luego viene el gran proyecto, vamos a hablar del gran proyecto que ha tenido Arcano Cuarto ya trabajando varios años, que es la edición chilena de Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, este último chileno, compatriota nuestro. ¿Cómo te decides a enfrentar este proyecto con esta envergadura, no? Porque sabemos que editar cada uno esto implica pagar derechos de publicación, ¿no es cierto? Tratar con una editorial relativamente grande en Estados Unidos, aunque sea de los más pequeños, pero que para nosotros sigue siendo gigantesca. ¿Cómo se produce ese salto cuántico de producción propia, ¿no es cierto? Pagando a los autores un dinero poco, pero un dinero decente para ellos, a dar este salto más cuántico, ¿no? Que tenés que invertir mucho más como editorial. Que no es habitual, ¿no? Esta es una de las primeras editoriales independientes pequeñas que se arriesgó publicando material extranjero, después le siguió Acción Comic este año. Pero Arcano Cuarto fue señera en ese sentido, publicando por supuesto un trabajo, además, que tenía que ver con nuestro país, con los compatriotas. Entonces, ese fue un salto interesante que te pegaste ese año. Sí, fue bien loco. Yo me acuerdo que fue en 2011, cuando lanzamos Mortis de Nordorno, después de sacar Sentimiento, y yo decía que esto era como ir de explorador en el Mato Grosso con una guadaña, con un cordo, digamos, y estar como sacando hierbas, tratando de armarte un camino. Y que lo que quiera llegar a un acantilado y que había que saltar o te quedabas ahí. Era un poco eso la figura, porque... ¿Estabas un poco asustado? Súper asustado. A ver, lo que pasó fue que habíamos hecho la colección de clásicos del Dr. Mortis para el límite. Sí. Al límite, si ustedes recuerdan, en la editorial que ponen kioscos los cómics chilenos. Y gringos, ¿no? Marvel, DC. Eso. Y ese fue un proyecto como que para mí era súper importante porque además era como cumplir una promesa que le habíamos hecho a Juan Marino, al creador del Dr. Mortis, de que el Dr. Mortis volviera al kiosco. Yo tenía muchas ganas de que eso pasara. Hicimos ese proyecto y funcionó re bien y de repente la editorial tenía un capital más interesante para poder seguir, un capital que no teníamos contemplado. Y en ese punto fue como, ya, ¿y qué publico ahora? Y justo estaba en esas cavilaciones y en una conversa con Gabriel Rodríguez, primero yo soy fan de lo que sé. O sea, yo antes de eso, de hecho ahora justo estaba ordenando unas cosas y encontré un reportaje en la revista El Sábado, si no me equivoco, del año 2011, de antes de comprar los derechos, lo que antes siquiera de pensar en una edición chilena, en que entrevistan a Gabriel y Gabriel me menciona como... y me entrevistan de hecho preguntándome de hecho por lo que aquí, porque soy muy fan de la obra. Y entonces... Y claro, y Gabriel dice, como que, yo cuando empecé a leerlo aquí le pregunté, no por mí digamos, no tenía editorial en ese momento, oye, ¿y la posibilidad de que esto se publique en Chile? Y Gabriel no tenía idea, me dice que no sabía, y después sabemos que se publicó en España. Entonces yo me olvidé del tema. Y una conversa con Gabriel fue por Twitter, de hecho Gabriel dice, pucha, y como que, porque estaba justo súper bien lo que aquí estaba nominado al Eisner ese año, y dice que lata que todavía no se acerca a nadie para publicarlo en Chile. Entonces yo le escribo y le dije, ¿te acordás que yo te había preguntado? Y lo que pasa es que ahora yo podría publicarlo. Entonces, y ahí... ¿Fue como incrédulo Gabriel al principio? ¿O dijo, mira, hablemos, qué sé? ¿O sentiste que había cierta incredulidad de su parte? No, incredulidad nunca. A ver, Gabriel de hecho presentó el Mortis de Nordorno, somos amigos hace muchos años porque él iba a dibujar Mortis al comienzo. Me parece que habría que preguntarle algún día a él. Pero parece que él tenía harta confianza en la seriedad con la que se asumían los trabajos, entonces como que le daba harta confianza
que fuera Arcano Cuarto la que editara Locan Key, porque además también a mí me interesaba y fue la conversa que tuvimos y fue como, para mí era una condición, yo dije, esta es una edición que yo quiero hacer contigo. No es como... No es que el libro llega a mí desde Estados Unidos y yo lo hago solo. Lo Yo traduzco quiero y que lo estés tengo- acá. Sí, claro. Bueno, de ahí la idea, ¿no es cierto?, que es concreta, no es una sola idea, se concretizó acá, se concretó en los libros, que es la edición en español mejor, la mejor edición en español y quizá en el mundo, aparte de la gringa, Claro. de Locan Key. Aparte, sí, me parece que es la mejor y yo no creo en la modestia como un valor, digamos. Yo creo que cuando uno hace las cosas bien y cuando las cosas están bien hay que decirlo. A mí me parece que es mejor que incluso que la edición Hay norteamericana. que decirlo porque el compromiso de Gabriel incluso es que redibuja las páginas que tienen textos en inglés y escribe el mismo de su mano de nuevo el texto Sí, en español. sí. Cosa que en otras ediciones ponen una tipografía similar y la chantan encima del dibujo y la arreglan un poco. No. Acá no, él redibuja un montón, por eso que también las ediciones se han demorado un poco cada una, porque él Eso. está haciendo esa pega ahí. No rato el libro, o sea, si yo Exacto. me tengo que sacar el sombrero con Gabriel en ese aspecto, Gabriel tiene una cantidad de trabajo monstruosa, yo lo voy a ver cuando tenemos reuniones y él está dibujando mientras está conversando conmigo. Y que se haya dado el tiempo de hacer eso y de verdad a veces se demoraba 2 meses, yo le mandaba, estos son los Estos cambios que hay que hacer. y pasaban 2 meses sin que lo... Pero yo sabía, digamos, no era como que él estuviera chuteando, me decía, yo lo voy a poder hacer esto en 2 meses más. Y en 2 meses más llegaba el día y Gabriel lo hacía. Lo avanzaba. Sí. O sea, era... Entonces esas cosas hicieron que también se demorara un poco más la edición, más de lo presupuestado. Y bueno, claro, yo en ese momento fue como, me dio miedo, porque era como, sentía yo que estaba la pelota ahí, estaba el arco y había que chutear. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es chutear la pelota, porque no quiero tener 50 o 60 años y decir, pucha, yo debía haber publicado lo que aquí no me atreví. Y sentiste en un momento que dije, chuta, estoy en el 3, 4, en el 2, no sé, en el 5, pero no voy a poder hacer el otro, que siga. ¿Se pasó en un momento? ¿Sentiste esa como...? En el 2. ¿Se lo comentaste a Gabriel en algún momento? Gabriel, escucha, a lo mejor no vamos a poder seguir con este proyecto, o vamos a tener que demorarlo mucho. No, o sea, no en ¿Qué esos pasó? términos. Fue un proceso más personal que para afuera, digamos. Era como, a ver, yo sentía que era súper difícil publicarlo y varias veces me lo puse yo en duda. Lo que pasa es que yo tenía un compromiso, y a mí me parece que eso era ineludible, un compromiso con la gente, con los lectores que habían comprado el número 1. Ellos tenían que tener el número 6. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? No sé, pero yo no iba a claudicar, digamos, no era como, para mí no había chance, entonces no le podía decir a Gabriel, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo vamos a tener que dejar hasta acá, porque eso no iba a pasar. El cómo para mí era... ¿Cuántos años te demoraste en publicar ahora que sale este 4 mes? años, 4 años. que es poco, digamos. Claro, ¿pensaste que te iba a demorar menos o más? A ver, el plan original era 3 años, porque la idea era hacer uno cada 6 meses, ese era el plan original. Te demoraste un año más. Me demoré un año más, entonces igual es poco. Se logró, Porque, digamos, partimos, o sea, teníamos plata para publicar el primero, no teníamos para publicar el siguiente. Y además, que yo creo que fue lo que nos repercutió en el volumen 2, fue que el 1, y todo el plan se hizo con la idea de que iba a haber una serie de televisión. Entonces, las ventas que Además, esperábamos eran otras. una serie que finalmente se trunca. Claro, no lamentablemente se realiza. Chile es un país que el poder de la televisión es grande, entonces lo que aquí llamó la atención de los medios masivos el rato en que iba a hacer una serie de televisión producida por Spielberg. Pero después, no sé, ganar el Eisner de Little Nemo No convocó la misma ¿cachai? intensidad Sí, como que informativa. todavía está esa cosa de que las cosas se validan si están transformadas en películas o en series. Entonces eso hizo que también bajaran las ventas en el 2. Y además que había justo llegado la edición española, que la habían importado Sí. y traía la edición española. Entonces esas dos cosas se combinaron para que en el 2 nos fuera re mal. Hay una pregunta que algunos fans se hacen ¿Mm? y dicen, pero ¿por qué es tan cara Locan Key? ¿Cuánto vale en Chile la edición que tú estás haciendo? 18.000 pesos. ¿Por qué tiene que costar 18.000 pesos? Expliquémosle a la gente esa Sí, figura. porque, a ver, primero el valor de mercado. O sea, es como, primero, no es más caro que lo que vale. La edición española vale 18.000 pesos también y el último tomo vale 24, el tomo 6, porque tiene más páginas. Ya. Entonces, nosotros yo dije, bueno, yo voy a tener que también subir el precio del 6, porque lo que aquí al principio valía 15 en 2011, y saqué cuentas de reajustes de IPC, UF, y había que subirlo a 18, y dije, ok, lo voy a subir a 18, pero el 6 también va a valer 18, o sea, para equiparar los precios. O sea, no va a ser o sea, que va a costar más caro que el español. no, va a costar más barato que el español, Sí. de hecho. Y además, ¿cómo se llama? Entonces, primero, no es más caro que la edición española, es el mismo precio, incluso el tomo 6 es más barato, o sea, toda la colección te cuesta más barata. La calidad es mucho mejor. Y aquí es la imagen que a mí me gusta como decir para explicar esto es,
esto es una cerveza artesanal. ¿No? La cerveza artesanal, el gallo la hace, tiene sus máquinas, tiene todo su proceso artesanal y cuida, y la botella está bonita, y le pone la etiqueta, que la diseña con cuidado, qué sé yo, y hace una tirada de 200 cervezas y tú te la tomás y es súper distinta a una chela que te compraste, un escudo que te compraste en el supermercado. Son dos experiencias radicalmente distintas. Y acá lo que estamos vendiendo, digamos, es cerveza artesanal a precio de una chela. Es como un poco eso. O sea, o sea, yo podría imprimir esto en China y me sale 3 veces más barato, ¿no? Pero al final el precio de mercado es ese, entonces digo, voy a ganar menos plata, lo voy a poner el mismo valor que cobran los españoles, y los españoles imprimen en China, pero esto está impreso acá en Chile, donde yo voy y hacen la corrección voy de a la prueba. imprenta y reviso. Me pasó de hecho con el tomo 6, que y se estaban como diciembre súper apretados y me dijeron, podemos tirar el libro ahora, pero no podemos darle visto en buenas máquinas. Y Y dije, no podemos, claro, pisar la calidad. Claro, Sale nomás. dale nomás. Y yo prefiero esperar. No, yo espero, pero yo voy a dar visto en buenas máquinas. Entonces al final es como todo producto con un cuidado artesanal, digamos, tiende a valer más, y acá lo que estamos haciendo es ofrecer a precio de mercado una cosa que... Pero además también es cierto que, a diferencia de tus otros libros que son bastante más accesibles, aquí hay un pago hay que hacer un pago además también que es la editorial que te pasa los derechos de publicación en Chile. Sí, pero Eso hay que incluirlo también en el valor. Claro, ¿no? a diferencia de los otros libros donde yo pago regalía a los autores una vez que, excepto en los mortis que pagué por adelantado, pero en el lado B o en Sentimiento, en todos los libros, digamos, todas las editoriales, digamos, funcionan así. Te publican el libro y tú a los 6 meses te pagan las regalías por cada vendido. En el caso de un autor, digamos, de peso, se le paga un adelanto, pero esos son 10 personas en Chile. El resto uno va, digamos, a lo que vende. En cambio, en el caso de los ganquillos, nosotros tenemos que cancelar derechos de la mitad del tiraje. Y yo la mitad del tiraje lo vendo en aproximadamente 2 años. Entonces, al final, yo estoy pagando por adelantado algo que yo recién voy a recuperar en 2 años con las ventas del libro. Y además está el costo de impresión, que es súper alto, y que subió mucho en Chile. Subió mucho en 5 años. No hay nada que se pueda hacer con menos de $1 millón de pesos. De hecho, me pasó ahora con un proyecto que quería presentar al Fondo de Cultura, por ejemplo, un libro muy similar a Locanquí y que está fuera de base porque el Fondo de Cultura tiene un límite. Entonces no se puede editar un libro de esa calidad con un fondo, por ejemplo. Es muy cara la inversión. Entonces, aquí quiero detenerme en un tema que tú del cual has hablado mucho en internet: el valor del libro, el IVA. Has tenido todo un desarrollo explicando con peras y manzanas un poco al público general por qué los libros cuestan eso, cómo es la figura, cuánto gana el editor, cuánto gana el distribuidor, cuánto se lleva la librería, esa figura. Si pudiéramos hacer ahora brevemente un acercamiento a ese tema, que me parece súper interesante, porque tú has hablado mucho de ese tema, eres de los pocos que has transparentado cómo es que funciona. transparentar que son las librerías las que se llevan todas las Sí, ventas. ya lo saben todo. A ver, contemos tú hiciste en internet una aproximación muy certera a ello. A ver si podemos reconstruir brevemente para este momento, me parece muy interesante. Sí, a ver, uno tiene una torta, el libro vale 100, por ejemplo, y está el IVA. Entonces vamos a decir que el libro vale 12, ¿no? Y el IVA el 19%, vamos a decir que son 2 lucas, digamos, que se llama de IVA. Es menos en realidad, porque es un 19%, no me estoy enredando, pero supongamos que son 2 lucas de IVA y se van ahí. Y de la torta del 100%, ahí hay un 10% que se va al autor. Esa es como la interpretación. ¿Y el 10% de qué total? Es del total del libro, ¿no? Normalmente las editoriales interpretan que es el 10% del precio neto, o sea, estos 10.000 pesos. En realidad debiera ser, uno lee la ley y la ley lo que dice es del precio de venta del libro. O sea, la que la gente conoce como el PVP. El PVP, el precio de venta al público. Entonces, si el libro vale 12.000, 1.200 pesos son para el autor. Es aproximadamente un 12-13%. Ese es como lo que va el autor. Y del orden del 35, 40, y en el caso de las cadenas más, 45% va a la librería. ¿Es cierto que ellos prestan más o menos? No siempre, pero sí. Sí, o sea, es como, por eso digo, Promedio, pero el promedio. orden del 35 al 45... Claro. Nos va a echar si sigue hablando. Ya, eso es. ¿Por qué es menos? Ah, En algunos casos sí. sí, pues no, sí. Y de hecho ese es otro tema también que hay que discutir. Entonces, ¿Y el distribuidor? Entonces, También si hay un distribuidor, el orden del 20%, porque si uno opera con distribuidor, el distribuidor se lleva, en mayoría de los casos también es como variable, pero el 60%
Y de ahí sale el 40% que va para la librería y el 20% para el distribuidor. Por ahí va más o menos, digamos. ¿Cómo funciona esto? Porque la gente cree que el libro va directo y todo. No, hay una serie de cadenas. Hay intermediarios. Nosotros no tenemos distribuidor, por ejemplo. Porque también no nos interesaba estar en todos lados. El Mortis de Tenor, por ejemplo, estuvo en todos lados, lo hicimos con distribuidor y nos dimos cuenta que había lugares donde se vendía y otros lugares donde no se vendía. Entonces dijimos, vamos a privilegiar los lugares donde vendamos. Entonces, la distribución lo hago yo, entonces ese 20% va para Arcano Cuarto, pero igual al final hay costos de bodegaje, de la persona que está distribuyendo, la pobre Clau que viene con la caja y todo eso, y hay que pagar, digamos. Y entonces, y el resto, como que el 30% restante es lo que queda para la editorial, que es lo que hay que pagar con ¿cómo se llama? Los costos de impresión, maquetación, prensa y esas cosas. O sea, la editorial gana casi más o menos en promedio lo mismo que la librería y un poquito menos tal vez que el distribuidor, ¿no? Claro, más sí, o menos. más o menos. Sí. No es que se lleven el 70% uno. No, porque al final más o menos porque al final sí, de hecho, echábamos la talla de la librería porque precisamente la otra vez pasó esto que cuando yo transparenté un poco esto y entonces como que entonces el problema acá son la librería. No, viejo, la librería tiene que pagar el arriendo del local, tiene que pagar la cuenta de la luz, tiene que, o sea, aquí el agua, digamos, el pollo asado, la pizza que no vamos a comer acá, entonces el agua mineral, claro, todo se paga. entonces al final la cadena de valor del libro tiene un montón de intermediarios y todos esos intermediarios están operando, digamos, con un mercado que es del lujo, donde se vende muy poco unidades de cada libro. Entonces, y esa es la manera, digamos, por temas geográficos, porque en Chile no hay, digamos, cuesta llevar los libros, no sé, ahora afortunadamente hay librerías en Chillán, que no había, ¿no? En muchos lugares se han librería. Hay librería en Concepción ahora, entonces, pero cuesta llevar los libros, entonces hay costo ahí, entonces es un poco la... Entonces, lo que yo hice esa vez también era como, porque estaba el autor diciendo, hoy nosotros llevamos el 10% nomás y las librerías, las editoriales se llevan el 90%, y yo como, no, esto es así, y ahí fue, entonces son Oye, pero ahí, entonces, en esa figura que tú dices, cuando existe esta lucha de no al IVA, terminemos con el IVA será una solución para esto? ¿Por qué no? Porque si el libro toma agua para si el libro vale 12.000 pesos y lo compra la gente que quiere comprarlo, si vale 10 lo va a comprar la gente que quiere comprarlo. Nadie va a dejar de comprar un libro porque vale 12 y no vale 10. Nadie que se interese en comprar el libro. El problema en Chile es que hay muy poca gente que lee. Y hay un tema, y ahí es el trabajo del editor no solamente publicar los libros, sino que crear audiencia y encantar a la gente para que se sienta como las ganas de comprar tu libro. A mí, el otro día de esto también lo dije en Twitter, así como que alguien te compre tu libro en la época en que hay Netflix, es la raja, es lo mejor que te puede pasar. O sea, ya vender un libro es una proeza, ¿cachai? Y para los libreros vender un libro es una proeza, ¿cachai? Para uno como editor, para un autor como autor vender un libro es una proeza. Entonces, el tema son la audiencia, el tema, y me parece que es el mejor momento para hacer audiencia. ¿Y eres de los apocalípticos que dice que el libro va a desaparecer o crees que va a convivir con este mundo digital? Porque si no ya estaríamos desapareciendo hace rato todos, ¿o crees que va para allá? Yo creo que va a convivir. O sea, te doy un caso, los vinilos. Sí. Los vinilos, o sea, es como... ¿Por qué existen vinilos cuando existe el MP3, cuando existe... Claro, o Spotify. Claro, exacto. Yo, ¿por qué? Me instalé Spotify hace unos días y estoy fascinado. Y ahí tú te das cuenta que en realidad hay un montón de conceptos asociados al consumo que no tienen que ver con la única experiencia, por ejemplo, de leer. O sea, el caso... ¿Qué te vende Harley Davidson? ¿Te vende motos o te vende la experiencia de ser un huevón chorro? Te vende la experiencia de ser un huevón chorro y para eso tú le tienes que comprar una moto. Pero un poco esa es la... Claro. Entonces, la experiencia del libro es no solamente leer el contenido del libro, sino que también es una experiencia sensual. Por eso también me interesa como construir este tipo de contenido para lectores maduros, porque me interesa que alguien lea a Logan Key, por ejemplo, y se dé cuenta que el papel es bueno. ¿Cachai? Se dé cuenta que hay un cuidado, que el lomo, en el lomo están los cuadernillos pegados y cosidos, que no están a la mala, que es como lo mismo pegados solamente con engrudo. Exacto, claro, y que además, y que vea el trabajo de Gabriel y que en realidad no se trata de leer esto a la rápida, sino que es una experiencia donde tú leí la historia, después podéis volver a releerla, después podéis volver a mirar viñetas. O sea, leer un cómic es súper distinto a leer un libro. Entonces, hay una experiencia sensual ahí que es mucho más grande. Y creo que si nosotros, los gestores, somos capaces de comunicar eso a los lectores, vamos a ganar la pelea contra el libro digital.
Es como, yo creo que, digamos, y estamos ganando esa pelea. Sí. Yo también creo, ¿eh? Pienso igual que tú, yo creo que van a convivir en el futuro. Ahora, claro, Como- si quiero leer cuando te digo que el cine va a terminar con la televisión va a terminar con el cine, que el cine va a terminar con la radio, Claro. y existen. Porque si ¿No? quiero leer un libro de autoayuda, seguramente me lo voy a bajar o un manual técnico, me lo voy a bajar al dispositivo. Vamos, ¿no? hay libros Pero- objetuales donde el dibujo se aprecia mejor en papel, donde uno lo puede acercar, tocarlo. Tal vez esa experiencia sensual, Sí, como tú dices, no va a terminar nunca. O sea, a mí uno de los mejores momentos para mí es cuando llega un libro de la imprenta, yo saco uno de la caja y lo pongo en mi... Claro, tocarlo, leerlo, en algún caso de alguna gente que le gusta leer, le gusta la cosa Yo sensual. siempre leo completamente. los Yo libros. siempre los libros y los huelo, y uno sabe las diferencias, no sé, siente la tinta, ¿no? Ellos allí asienten, son de los míos, gracias. Oye, otra pregunta, si vamos en este camino. Una vez tú te mandaste en internet una frase que causó polémica, mira, incluso hasta ahora, decía algo así como que el cómic chileno no existe. Yo soy súper cuyero, siempre... Pero cuéntanos, más allá de esa frase que salió así en un momento puntual, tal vez, ¿no es cierto?, al calor de la conversación o del momento, qué sé yo. ¿Qué pasa con la historieta chilena? ¿Cómo la ves hoy día? Tú publicas únicamente historietas, lo que es muy interesante porque otras editoriales que vemos acá publican novelas de historia, de aventuras, de autores chilenos, qué sé yo, pero a veces publican historietas. Hay muchos como tú en Chile, pequeñas editoriales independientes y esfuerzos independientes también de gente que publican solo historietas. ¿Cómo la ves? La historieta desde que comenzaste en este mundo como autor primero y luego como editor. ¿En qué estamos hoy día? ¿Sabéis qué? Yo voy a contar dos cosas para Sí. responderte eso. Uno que antes de venir para acá, y de hecho lo pueden ver en mi Twitter. No sé cuándo. ¿Cuál es tu Twitter para que la gente... mferrada, arroba M. mferrada. Ferrada. Un chico de Colombia hace un análisis del estado del cómic colombiano. Entonces, y es bien crítico, entonces dice, ¿por qué uno toma un cómic colombiano y lo compara con un cómic de otros países de mayor calidad, como Estados Unidos, Chile? Y yo, ¿qué? O sea, Alguien de afuera dice que tenemos la misma calidad que los gringos. claro, y fue como, y se nota la diferencia. Y ahí tú decís, wow. Otra anécdota, cuando fuimos a Comicópolis en Argentina, Ah, sí, un año fuimos juntos a Comicópolis. Y Un tomar- evento importante que se hace allá en torno a la historieta. y tomaban los libros los lectores argentinos que tienen una tradición historietística que se la quiere cualquiera, que tienen unos autores tremendos, y pescaban los libros de nosotros y era como, viejo, no puedo creer que en Chile se están haciendo estas cosas. Era como bien loco esa Se puede creer que experiencia. estas cosas tan malas salen de Chile. No, en buen sentido. De buena calidad. Y la otra que como que también es como una señal, con Alfredo Rodríguez estamos haciendo un programa de radio, aprovecho para hacer Sí, el yo te iba a dato preguntar rápidamente, después de eso. se llama Militamente. Y nos propusimos cuando armamos ese programa, dijimos vamos a hablar de cómic chileno, digamos que no haya salido en medio, ¿no? que pasó bajo el radar, ¿no? Fue como una de las misiones que nos pusimos. Y nos pusimos una sola línea de corte. No vamos a hablar de cosas que no nos gusten. Porque no queremos hablar de cosas que nos gusten. Y hasta el momento llevamos 12 programas y hemos hablado de puras cosas que nos gustan. Porque, no sé, salió el Escala de Claudio Rocco hace unos meses Sí. y está increíble. Sí, sí. El Eso otro es día- de Pánico Ediciones. Pánico Ediciones. Hablamos de ¿cómo se llama? De Franco, de Ángel Bernieri, que es para niños y es Claro. alucinante. De Bernier y Joffre. Está bueno, hay un montón, o sea, está Sí. ¿cómo se llama? Melodía, de de Gaspar Gaspar. Ortega. De Gaspar Ortega. O sea, hay cómic chileno que de verdad, y no es chauvinismo, ni nacionalismo, ni nada, porque por algo dije el cómic chileno no existe, porque yo no veo, y no me interesa que haya una especie de hegemonía de lo que es el cómic chileno como... Pero lo que veo es que las cosas que se están haciendo en Chile, evidentemente hay cosas que están mal, pero hay un montón de cosas que están súper bien. Y como que de verdad a mí en este momento dado me está gustando más leer cómic chileno y ojalá... Y este año fue bien Ya complicado. me pasa lo porque mismo, quiero yo poner leo al día. cada vez más cosas Y chilenas. no ¿Qué cosas está? gringas, por ejemplo. Y a mí que me encantan los superhéroes, estoy leyendo cada vez menos, porque de verdad estoy encontrando en un libro chileno cosas mucho más interesantes. Que son más cercanas a nuestro rollo. Sí, entonces tengo hace un alto de cosas que tengo que ir bajando, digamos, porque no he leído todo. Pero se están haciendo cosas súper buenas y creo que es un súper buen momento. Y ahí viene de nuevo el tema de la audiencia. Son la audiencia los que si están interesados tienen que buscar lo que hay. Normalmente los medios siempre están nombrando 2, 3 títulos y hay más. O no están hablando de ningún título. O no de están hablando de historieta, ningún por título. ejemplo, hablan de No, pero también estamos en un buen momento en que los medios hablan Sí. de nuestros títulos. También. Entonces también eso es bueno y uno no puede irse en contra como a alegar, ¿cachai? Pero ahí está la audiencia donde de verdad hay un montón de cosas que están pasando. Creo que es un súper buen momento para los cómics que se hacen en Chile. No sé si hay
hay una escuela o hay una identidad, que a eso me refería con el cómic chileno. Sí, Que era, entiendo. era una respuesta, digamos, Sí, sí, sí. a unas discusiones que había en esa época acerca de lo que tenía que ser el cómic chileno, de lo que teníamos que hacer, y en realidad yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Claro, que es lo que todos hacen, digamos. Claro, y al final es lo que Si todos ven una línea de... No hay, no sé, una sola forma de hacer hay distintos cómics chilenos. formatos, el color, papel, No, pero ahí escuchando a la tamaño. gente que dice, pero ¿por qué no unificamos los formatos? No, es una ¿Por qué? tontera. Dejemos que cada uno haga lo que quiera hacer. Cada digamos. libro tiene su afán, de hecho. Sí. O sea, no sé, de los libros que te hablaba que me gustaría publicar, hay 3 que, digamos, yo como que los veo que son como súper hermanables y eso van a tener un tamaño X, un papel X. Van a formar como otra colección. Otra colección, si es que eventualmente salen, Sí, digamos. sí. Porque el material, la obra te pide un producto distinto. Ahí está, la obra, y el editor pesca la obra y la transforma en un producto. Y en ese proceso uno... Y lo que manda ahí es eso, no me interesa ser igual a todos los cómics chilenos que debieran estar en... Sí, porque cuando uno saca la cuenta, yo el otro día lo hice, no recuerdo la cifra exacta, pero yo diría que hay casi 10 o quizás un poco más de editoriales pequeñas haciendo solo historietas. Mira, En Santiago y en regiones también, que interesante. En sí, Concepción Concepción hay una escena hay 2 por increíble lo menos ya. editoriales muy potentes. El Lota Tú 1960 estuviste en Concepción sí. también igual que yo hace poco, ahí está Lota 1960 de la editorial esta Nebula. Sí, están haciendo Está una cosa que se llama también líneas de fuga. Que están, Estos muchachos que hacen la Comic Once, que tienen la Tregua, Sí. la editorial La Tregua, que están publicando ya. Ellos publicaron un libro hace un rato sin una editorial y ahora viene uno nuevo. líneas de fuga. Líneas de fuga, Está claro, muy que se va a interesante. lanzar poco. Está pasando en regiones también. Hay eventos en todo el país, cosa que antes no pasaba. Tú Sí. estuviste en Antofagasta, estuviste en Concepción, con eventos de primera calidad, ¿no? Sí, sí. Y que están invitando y pagando una estadía, un viaje. No es como que te invitaban antes, oye, ¿podéis venir? Es que no tengo plata. Ah, pucha, nosotros tampoco. Gracias. Ahora te invitan, ¿no? Sí. Hay lugares que están produciendo eventos propios de historietas. No, yo de verdad, o sea, es como... A ver, si tú... a ver, yo tengo una editorial que tiene 6 años y terminé de publicarlo de aquí 6. O sea, si ese no es un buen escenario, no sé qué es un buen No, si escenario. hubiese ido realmente mal, no te había seguido, no existiríamos en esta Sí. charla hoy Y día. ahora evidentemente de esta editorial. costó y no es que yo esté... Y todavía cuesta. Y todavía cuesta, digamos, y no sé si voy a poder publicar más libros este año, pero viejos se publicaron 6 Logan Key, 3 Mortis, 3 Lado B, 3 Sentimientos, o sea, es como... y eso soy yo. Claro, es Y hay un esfuerzo. montón de gente más, ¿cachai? Entonces yo creo que es un súper buen momento para la escena nacional. Qué bueno eso. Oye, quiero empezar a abrir ya si hay algún comentario o pregunta por ahora para ir conversando, dialogando, discutiendo estos temas, que es lo que nos interesa a nosotros también. ¿No? Escucha, yo Sí. quiero agregar algo, pero no pregunto, sino que... puta, a mí desde a ver, como de los 13 años que me interesó el Dr. Mortis, pero por radio teatro. Ya, Encontré una grabación en cassette, ese pirata, bacán. y me puse a escuchar y la risa del Dr. Mortis cuática. Y después de un tiempo vi el Eterno Retorno Ya. y decía Morty y dije, puta, me parece conocido. Será el mismo, decía tú, Eh. porque no es Doctor Morty. Y después me llegó el libro, puta, fascinado porque me gusta más sin color, los cómics sin color. Ya. Y después ya adquirí, gracias acá a mi polola, los otros libros y Tiene polola y eso es bueno. el blanco que me costó mucho encontrarlo. Sí, y, pues blanco ya casi no se encuentra. sí, y tener los 3 juntos, cómic, relato, ilustración, un poco. Yo encontré casi como ensayo sobre símbolo y lo encontré muy bueno. Ah. Vamos a volver sobre ese tema, pero aprovechando la pregunta de él, ¿no? O sea, el comentario tuyo. Sí. ¿Hay algún proyecto lejano o alberga, no puedes no contarlo a lo mejor, pero saber, el público a lo mejor quiere saberlo, con el Dr. Morty, pero otra cosa que no sean estos 3 libros que ya editaste? Es súper complicado. Es como, a ver, para mí, como contaba, escribir Morty fue bien difícil, digamos. Fue como... Alan Moore tiene una frase que dice que si uno va a escribir comedia tiene que reírse mientras está escribiendo, que si no está escribiendo terror tiene que asustarse, que para que funcione, digamos. Y este era un libro donde empecé a hablar de mis miedos, básicamente. Entonces fue bien introspectivo y a nivel emocional fue bien demandante. Y de ahí para adelante han sido unos años como bien demandantes también en un montón de aspectos de mi vida. Y he querido volver a escribir Morty y en realidad es súper complicado. Uno porque primero es un clásico, entonces siento siempre que tengo que estar a la altura de ese clásico, tengo que escribir algo muy bueno. Que además tiene que responder a un estado emocional particular que es hablar de miedos, ¿no? De mis miedos. Y además tengo que
sacar el mejor trote al dibujante con el que estoy. No me interesan los dibujantes funcionales, me interesa que cualquier dibujante llegue y dibuje. Me interesa que también el dibujante vuelque su proceso creativo ahí. Que entonces se comprometa con el claro, proyecto. tengo que escribir una historia para ese dibujante, para las cosas que a él le motivan y que a él le interese, para que pueda, digamos, también canalizar su emocionalidad ahí, para que funcione la historia. Que fue lo que pasó con Ítalo en Muerte en Redondo. Sí, fue Ítalo Humada, el dibujante, claro, de claro, Mortis, fue está súper potente la sinergia que creamos ahí los dos. Y ese tratar de enganchar con otro dibujante me ha costado un mundo. Y, o sea, primero me ha costado un mundo llegar a temas que me interesa contar de Mortis. Cuando he logrado hacerlo, enganchar con un dibujante para eso ha costado Son más difíciles. más difícil. Y como que me da, y además me da una lata enorme porque es un personaje que es tan bacán, digamos, lo que te pasó a ti, por ejemplo, de conocerlo en un cassette y rayar con él. Yo no lo escuché en el radio cuando era chico, tampoco leí la historia cuando era chico, también fue después. Y uno va, lo encuentra y engancha, porque de verdad es una de las obras más importantes de ficción en Chile. O sea, son 170 revistas y un montón de radioteatros que están dentro de lo mejor. Y claro, me gusta ser yo el gallo que está ahí a cargo, pero de repente siento que no tengo el músculo necesario, ni financiero, ni nada, para que el Dr. Mortis sea lo que tiene que ser, digamos, una de las puntas de lanza de la ficción chilena. Entonces, tengo ahí una cosa como emocional media complicada y que tengo que resolverme este año. Y nosotros comentábamos que el 2015 era que se cumplían... Este año, 2016, claro. se cumplen 50 años de la historieta del Dr. Mortis. Entonces también eso es lo que, digamos, tengo que resolverme ahora de si hacemos algo, ¿no? Porque o una merece. actividad como de celebración de Claro, esta historieta y de este radioteatro de parte de la cultura Claro, chilena. claro, que va más allá de lo que yo pueda hacer, digamos, con el personaje. Yo siento que el personaje se merece estar bajo el foco, se merece ser uno de los... Me pasó, ¿sabes? Como lo que me pasó un poco, y esto puede ser una percepción nomás, pero antes del proyecto Mortis, cuando yo veía conversaciones sobre historieta chilena clásica, como que se nombraba Mampato, Dr. Mortis, Barrabás, Condorito. Y desde el proyecto de Mortis, es una percepción, pero siento que cuando hablan de los clásicos, Barrabás, Mampato, Condorito, y como que es, de alguna manera, el proyecto Mortis, al actualizar el personaje, hizo que este aspecto clásico pasara a un segundo plano, y eso Mira, puede ser una percepción interesante. me complica un poco. Entonces, ahí estoy viendo cómo resolver eso, porque siento que también ahí tengo una deuda con Juan Marino, con el personaje, que hay que saber estar a la altura. No sé si hay otra pregunta o comentario para seguir discutiendo, avanzando en otros temas. ¿No? ¿No? Sí. Miguel, hablemos de tu proceso creativo también, aparte de editor. Yo, viendo trabajar y leyendo un poco tu proyecto, conociendo un poco cómo trabajas en la trastienda, digamos, eres un personaje que cuando trabajas eres muy analítico, ¿no? Estás siempre cortando, volviendo a empezar, discutiendo, no, esto no sirve de nuevo, revisando material, comparando. Eres alguien que está reflexionando todo el rato que mientras escribes, no solo escribes de una vez. Sí. Parece que estás siempre deteniéndote a reflexionar sobre eso. Cuéntanos un poco, si es así, cómo funcionas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona tu mente calva? Sí, tu cabeza calva. sí, soy bien así. Me pasa que normalmente no sé muy bien de dónde viene el proceso creativo mío, pero siempre es como encontrar algo, como una mirada con respecto a algo que está ahí, ¿no? En el caso de Morty era leer los Mortis clásicos y encontrar una mitología que estaba subyacente en todos los relatos de Juan Marino, y que esa mitología subyacente se relacionaba, y de manera inconsciente en el caso de Juan Marino, con estos mapas simbólicos de los que te hablaba antes. Y dentro de esos mapas simbólicos yo tenía una mirada emocional sobre la muerte, que me parece que digamos es como desde ahí yo construyo mi edificio ético, ¿no? Como desde esa mirada sobre la muerte, como un rollo medio como los samuráis que tienen que estar todos los días recordando que van a morir. Entonces me interesaba con ese memento mori, claro. Claro, el memento mori. Me interesaba hacer algo desde ahí. Ahora estoy escribiendo, gané una beca de creación del Fondo de Cultura para escribir una novela sobre la recta provincia, sobre el Luque Chiloé. Y también me parecía que ahí había un hecho histórico, mezclado hay una capa que es un hecho histórico, mezclado con una capa mítica, claro. Con una capa mítica. Y en ese punto medio me parecía que había una zona liminal
de la que nadie se había hecho cargo en todo este tiempo. Y ahí empecé como a darle vuelta y de repente pum, sale una historia. Se me ocurre un personaje, se me ocurre una intriga. Y claro, y ahí yo soy bien acucioso en ese aspecto. O sea, tengo un alto así de libros. Digamos en chileno así como pajero, digamos. Soy bien pajero, me leo Digámoslo todo. con sus palabras. Y es lo que me gusta, porque, a ver, por ejemplo, en este caso de la recta provincia, me pasó que en un momento dado, para que esta historia que yo estaba armando, y era un thriller y lo tenía más o menos todo ploteado y escena por escena, para que funcionara, yo tenía que en el año 1880, 1850, que es el periodo puntual donde está esta sociedad de brujos que existió realmente, situar un momento en el que pudiera haber habido un cisma interno, para que me funcionara la historia que estaba escribiendo. Y me puse a leer, y a leer, ¿dónde poder encontrar ese lugar? Idea, ¿dónde pudo haberse la semilla nomás. Y encontré que no solamente estaba la semilla para decir que había un cisma, hubo un cisma. Hubo un cisma Pero en tu afán creativo, digamos, si no lo hubieses encontrado, ¿no podías hacerlo desde la ficción? No. Tenías que tener un asidero en la realidad. Como que estoy Era fregado. tu obsesión. Sí, estoy fregado en ese aspecto. O sea, como que siento, como que de repente se usa el término hiperrealidad como para decir, como para denominar un determinado tipo de ciencia ficción, que para mí es ciencia ficción. La hiperrealidad es realista, digamos, y lo que se sale del realismo aséptico, digamos, de lo que uno conoce como realismo, está ahí en el límite, digamos, está bordeando, no es que se pase de rosca, ¿no? Yo no podría decir que una novela no sé, de ficción donde aparecen ovnis va a ser hiperrealista porque hay una mirada que no es la de la ciencia ficción. Eso es. La hiperrealidad tiene que ver con retratar esa zona, de vuelta, esa zona liminal de la realidad. Hay un libro de Patrick Harpur que a mí me encanta, que es Realidad Daimónica. Y él habla sobre una mirada, y que es una mirada que yo comparto, porque esto no es ficción. Que la realidad en la que habitamos no es tan tangible, tan sólida como la que nosotros queremos acá, sino que es donde pasan muchas cosas raras. Y yo creo que eso es así, y me interesa reflejar eso, no me interesa distorsionarlo. ¿Ah? Entonces, claro, yo me hubiese bastado para escribir eso, por ejemplo, haber encontrado un momento donde dos personas que se pelearan y de ahí yo decir extrapolar esa división. y esto pudo haber sido una pelea. Pero cuando encuentro que efectivamente hubo un cisma, ahí me parece que estoy pisando terreno mucho fuerte y estoy, digamos, retratando esa hiperrealidad. Tomándote ese hecho para completarlo con tu... ¿Qué es lo que me pasaba con Mortis? Me acuerdo que con Mortis había un momento, yo creo que ya a esta altura se puede spoilear, hay un momento al final de la primera parte donde abren el ataúd, donde está el prisionero Mortis. Donde lo encerraban. Yo había leído el capítulo donde estaba encerrado, entonces yo no sabía qué versión de Mortis, porque Mortis tiene muchas encarnaciones distintas, estaba en ese ataúd. Y cuando estoy escribiendo eso digo, ¿qué Mortis está ahí? Po? El que dibujó Máximo Carvajal. Ese Mortis. Pero claro. ¿Cuál de todos los Mortis? Digamos, el viejo, el vampiro, el científico loco, el joven, ¿cuál? Y digo, ahí no hay nada. Ahí hay un Mortis que ya no tiene materia, ya no tiene carne, es como la pura inteligencia inmaterial de Mortis. Eso es lo que está ahí. Y después escribo eso y después me consigo leer ese episodio donde lo atrapan, y efectivamente cuando atrapan a Mortis en ese ataúd y lo escanean, y en el capítulo que dibujó Máximo Carvajal dicen, no hay nada. Solamente es como si estuviera el cuerpo, pero en realidad no hay cuerpo. Y ahí fue como... Esas son las sincronías que te sirven. Claro, y eso para mí sincronicidades, diría yo. Y para mí la realidad es eso, está lleno de ese tipo de cosas. Y yo, digamos, miro el mundo así, entonces no puedo escribir desde otro lugar que ese. Entonces, yo siempre como que he hecho la talla que le digo a alguien, salgo a la última página de Mortis, nómbrame un solo hecho sobrenatural en la novela, porque es un thriller sobrenatural. Y todo lo que ocurre ahí es realista, digamos. Claro. No hay ningún hecho ahí que sea, en ningún momento aparece un vampiro, aparece un demonio, todo lo que ocurre ahí es realista. Y como es sobrenatural, es hiperrealista. Esa es la vuelta que se da. Y por eso tengo que ser pajero, ¿cachai? Porque necesito estar como súper tranquilo de que estoy reflejando la realidad. No sé, en el caso de los brujos de Chiloé hay tantas capas que se pusieron encima que lo han hecho los folcloristas. Me ha pasado en este momento que estoy escribiendo la novela y que he hablado con un poco de gente ahora que salió lo del fondo, entonces ya es más público, y mucha gente no tiene idea de que los brujos de Chiloé fueron en realidad para ellos son como son como el trauco, la pincoya,
Y en esa mirada los folcloristas fueron poniendo capas y capas y capas y capas de folclore y de ruido. Entonces yo lo que he hecho un poco, leyendo mucho, sacar todo ese ruido para llegar a la calle, Al meollo. al meollo del asunto. Sí. Entonces por eso tengo que ser así, no puedo no hacerlo de esa manera. Porque además, por ejemplo, en los ruidos las cosas se distorsionan. Uno de repente lee, no sé, los brujos de Chiloé eran realistas. No, o sea, los tipos evidentemente eran un movimiento indigenista. ¿No? Entonces y para hacer eso tuve que investigar, leerme la historia de Chiloé de 1870 al 1850 y cómo fue la anexión, cómo era la relación entre los descendientes españoles con los chilenos que llegaron a la isla después de la anexión en 1826, con los indígenas y los dos grupos indígenas que había. O sea, no podía llegar y escribir acerca de que metieron preso a 20... Bueno, hay que aclarar ahí para que aclaremos al público, esto es una novela, no está pensada como historieta, como novela gráfica. Sí. No descartas esa posibilidad futura tampoco. No, para nada. O Pero sea, ahora por lo menos estás escribiendo una cosa que puede ser, hasta ahora es una novela. Sí, lo que pasa es que yo amo la historieta. Y yo partí escribiendo eso como... ¿Piensas como casarte novela. con la historieta? Sí, ahora que me divorcié. Y ¿cómo se llama? Y mi idea original era hacer una novela gráfica. Lo que pasa es que cuando empiezo a escribirle, cuando empiezo a encontrar más y más temas, iba en un guión que, ploteado, porque no lo estaba escribiendo, pero era un guión que iba a tener unas 160 páginas por lo bajo, dejando mucho material fuera. Y eso no lo iba a dibujar nadie en Chile en el plazo de 2 años, digamos. Y tengo las ganas de contar esa historia. Entonces dije, y ahí fue como un bajón, y realmente me tengo que sacar esta historia de la cabeza y empecé con un proceso que es radicalmente distinto, de escribir nomás. Escribo, sin pensar mucho. Y dije, ¿sabes qué? Esto está funcionando como novela. Va a quedar como novela. Oye, Pero adaptarla después me tú nos encantaría. trajiste una sorpresa hoy día. Sí. Esto es como una película de John Carpenter. Estamos hablándoles desde el pasado de ustedes, pero esto lo van a ver en el futuro. En el futuro. Porque Solo los que asistieron van a... probablemente este programa salga un poco después de que tú lances oficialmente Locan Key Sí. el sábado 16 de enero de A las 2016. 16 horas del 2016. Entonces nosotros les hablamos desde su pasado, pero vamos a aparecer en su futuro. ¿No? Sí. Quiero que Llegó tú lo hoy muestres. día de imprenta. Hoy día llegó en exclusiva para acá, para los amigos de Que Leo. Es Aquí una realidad. tenemos el Locan Key número 6. 6. Muchas gracias, Miguel. Aquí está. Voy a ver el final a ver si es el mismo de la edición norteamericana. Oh, es el mismo. Ahí está. ¿Qué sorpresas tiene este libro? Aparte, ¿qué cosas hubo que hacer? ¿Qué historias entretenidas puedes contarnos de la producción de Locan Key 6 Alpha y Omega? Una de las cosas que fue como lo más choro, el tomo 6 remite mucho a las cosas que pasan en el 1. Hay varias hace varias, como para cerrar el círculo, Para ¿no? cerrarla, claro, para cerrar la puerta bien. Y voy a contar una anécdota como para que se den cuenta como el nivel de obsesión que tenemos con Gabriel cuando trabajamos en Locan Key. Estamos a las 4 de la mañana terminando los retoques y hay uno de una puerta que tiene un letrero, que es el de la oficina donde trabaja el papá de los chicos Locke. ¿Ya? ¿Y? Y esa puerta dice consejero estudiantil, porque él trabajaba como consejero estudiantil antes de morir. ¿Ok? Muere en las primeras 5 páginas de la historia, así que Sí, no sí, es no secreto se para lo nadie. Nada más que la gente se asusta tanto por ese spoiler Sí, ahora. sí. Es absurdo eso. Entonces, Ahí está, yo lo muestro. Tú explica. Entonces, claro, y cuando yo le mando el parche, que está en inglés, le digo a Gabriel, esto hay que tocarlo, y me dice Gabriel, ¿cómo traducimos el nombre en inglés? ¿Como orientador pedagógico o como consejero estudiantil? O me manda 3 o 4 opciones. Y yo le digo, espera, esa ventana sale en el volumen 1, así que chanta la moto. Y yo voy a buscar el volumen 1 para ver cómo tradujimos. ¿Cómo lo habíamos puesto ahí en ese en momento? ese. Y en el tomo 1 sale en el borde de una viñeta, o sea, no es... No se alcanza a leer. Se alcanza a leer, pero nunca es protagónico, entonces a ese nivel de como Pero de... viste, aunque no se vea, tenemos que respetar el nombre que salió en el Exacto. 1. O sea, a mí me habría hecho un ruido enorme y habría estado puteado si no... ¿Cómo se va a llamar? Ahora se llama orientador Pedagógico. pedagógico. Entonces, y le mandé el letrero tal como lo había dibujado en el 1 para que hiciera el mismo letrero con las mismas dimensiones, y a ese nivel. Y esto... Y él, por supuesto, dijo, me parece muy bien, ¿no? Claro, Otra cuestión, sí, porque- una de las cosas bacanas de trabajar con Gabriel es que él es tan obsesivo y magnético como yo, entonces ninguno de los dos le hincha las pelotas al otro, en realidad estamos como súper potenciándonos. Claro, ese hinchamiento es como lo que hay que hacer, ¿no? Sí, o sea, para nosotros es bacán que uno de los dos siempre esté mirando, entonces, y conversamos todo, oye, ¿esto qué te parece? Y nos damos muchas vueltas con... ¿Y qué otra anécdota puedes contarnos del volumen que cierra? No sé, Otra, por ejemplo, es que acá
está... es un poco spoiler, pero hay una viñeta particular en el primer globo que también hay un tipo de tipografía que cuando salen los gigantes, ¿Sí? los personajes, Los que en el conocen volumen 3 conocen cuando los aparecen los gigantes. gigantes, tienen un globo que tiene un grosor más ancho que lo normal y la tipografía también es distinta. Y en el tomo 5 y en el tomo 6, cuando lo hicieron en Estados Unidos, no le pusieron el globo No distinto, respetaron no esa respetaron misma eso. norma. Y nosotros lo cambiamos en el tomo 5 y en el tomo 6 de nuevo, y este Ok. está en la primera página. Entonces para mí es súper como orgulloso. Pequeños detalles Pequeños- que la gente no lo vea. No, finalmente. normalmente, o sea, y lo bueno es que no se vean. Sí. Yo creo que son los No. errores los que saltan a la vista. Las cosas que no están bien hechas no deberían saltar a la vista. No, porque la gente a veces ni siquiera se da cuenta, era distinto. Claro. Lee, Sí. disfrutan el libro. Y otra cosa que es lo que a mí me tiene más contento es que el papel norteamericano es más brillante y el color es ligeramente distinto. Entonces yo sentía que el tomo 6 cuando yo lo vi, si bien el nivel de Gabriel seguía siendo top, lo sentía de alguna manera como sobrecargado, como atiborrado. Y de verdad que vi este libro y es un problema de impresión, de verdad esta es la mejor El impresión. color está un poco más, un poquito más apagado, más o un menos poquito- fuerte. Claro, es menos fuerte. Entonces el Menos negro también de intenso. las líneas está un poquito más calibrado. Y de verdad que yo tomo el tomo 6 de IW y es muy superior. Y bueno, y aquí por ejemplo también lo bajamos unos 10 puntos del negro para que se leyera mejor porque en el gringo esto casi no se lee. Entonces ese tipo de cosas. Esos chicas. pequeños detalles Sí. de edición, de diseño, Sí. en que tú estás, la ventaja que tú haces esa mirada completa, no le encargas a otra persona, tú estás ahí. Pues todo el sí, tiempo. con Lord Dokken lo hizo Cote No, sí, Carvajal. pero me refiero a que tú observas Sí. y esto hay que hacer, tú estás en eso, Claro, sí. en la edición, Estoy súper revisando la traducción, Sí. ¿no? Claro, también, o sea, cómo traducíamos los insultos, qué pasaba con los insultos, cómo traducíamos ciertas expresiones. Joder, hay que poner joder. Claro, especialmente para no caer en ese tipo de cosas. Claro. La oralidad de los personajes, todos los personajes hablan de maneras distintas, tienen formas Sí. de expresarse distintas, entonces también con Gabriel eso fue un trabajo que calibramos harto al principio, con lo que lo conversamos, cómo vamos a reflejar el habla de Kinsey, cómo vamos a reflejar el habla de Bolt, En español, claro. En español. Eso. Bueno, se cierra un ciclo, Sí. yo diría un ciclo importante para Arcano IV. Súper importante. ¿no? Yo creo que hemos cerrado 2 ciclos. Primero, Con Mortis, ¿no? cuando lanzamos Mortis de Nordono fue abrir un momento de la editorial. Yo creo que ahí nace la editorial. Y cuando sacamos Innomine Mortis fue cerrar un ciclo. Exacto. Y ahora con lo que aquí se cierra un segundo ciclo. Y dentro de esos ciclos cerramos Sentimiento, cerramos el lado B. O sea, pasaron cosas importantes también. Sentimiento, el lado B, perdón, es una colección que ha ganado premios. Está Sí, lleno- ahora que lo pienso, en el fondo, todos los grupos de libros de Arcano IV generalmente tenían una suerte de primeras, segundas, terceras partes, o Sí. hasta en este caso 6. Sí. Hace tiempo que no sacas un libro que sea solo él y no tenga ni un antes ni un después. Eso es lo que Bonito, me gustaría hacer es este un año. cambio ahora Sí, también, me es gustaría otro hacer este año, por ejemplo, ahí, como decía, hay 4 libros que me interesan y que ojalá los pudiera publicar y que serían autocontenidos cada uno. Oye, cuando tú lo mencionaste antes, pero yo quería hacer un capítulo pequeño sobre el horario y de la emisión de tu programa en Radio Demente, ¿no? Sí, Con Alfredo Rodríguez. sí, sale- ¿Cómo se llama el programa? ¿A qué hora se emite y dónde la gente lo puede escuchar? se llama Viñetas de Mente, se emite los días martes a las 20 horas y los miércoles a las 15 se repite y sale en www.radiodemente.cl. Ahí y hablamos, es un programa. Vamos a De ir los cultura podcasts. pop, básicamente, ¿Ah? ¿no? Porque hablan de distintas cosas. Es de cultura pop, pero con enfoque en En la el historia. cómic. O sea, el protagonista del cómic. Hay un momento en que hablamos de adaptaciones, o hablamos de películas de género, hablamos de audiovisual o libros, por ejemplo, nos salimos un Pero poco de ahí. su foco es la historieta. Porque además nos interesa también insertar a la historieta dentro de la ficción. Digamos, no nos parece que sea aparte, ¿no? Nos parece que tenga que estar. Es como también una cosa que un rollo que tengo yo, que ojalá las historietas no estén en la sección de historietas, ojalá un cómic de terror esté en Claro, la por sección de supuesto. terror, ojalá un cómic de humor esté en la sección de humor, ¿no? Como corresponde. Sí, Y sí. por eso me parece que el programa también tenía que hablar en algún momento de una saga de libros que nos interesara, Sí, sí. una película, una serie. Pero el foco es, hablamos de un autor, hablamos de una obra y hablamos de un cómic chileno o un autor chileno y siempre también como de agenda, que es lo que va a pasar esa semana. Claro, perfecto. Noticioso. Noticioso. Es un programa que partió bien duro, al principio se escucha en el podcast, los primeros 5 episodios son bien. Ahí medio robóticos, medio pero ya robótico, están más relajados. pero ahora está muy entretenido, la Por pasamos supuesto. muy bien con el film. Hay que decir que Radio Demente es un proyecto de zombie, ¿no? De Zombie, el Dr. Zombie. Del Dr. Zombie. También que conocimos hace años primero como dibujante de historieta y editor. Oye, más preguntas para ir cerrando ya esta conversación con Miguel Ferrada hoy acá en Queleo Forestal. Preguntas, comentarios.
¿No? ¿Estamos bien? ¿Felices? Bueno, yo creo... ¿Sí? Hola. ¿Hay uno? No. Oye, yo creo que estaríamos con esto. Tú trajiste también unos regalos para sí. la gente que vino, para que lo mostremos. Para Esto- ustedes que no vinieron, se lo van a perder. Es son un pequeño cuadernillo que sacamos con Anfibia, que es la editorial alemana, la editorial buena, la editorial malvada, y Sí. con un extracto de algunos de nuestros títulos. Hay un extracto de Locan Key, un extracto de lado B, de Corazón de Obsidiana, de la María José Barros, Barros. que seca y sacó un cómic hace poquito, una novela gráfica, Ahí está el del lado B. uno de lado B, Ahí está. y al finalmente final, de Little Nemo, que es la obra ganadora de la Eisner. Y todos esos se encuentran, todos todos los títulos. sus libros están acá en Queleo Forestal. Entonces pueden venir a buscar esto también. Y hoy día, recuerden, hoy día solo por estar Miguel acá, todos los libros de Arcano Cuarto están con un 10% de descuento. 100% de, no, 10. Yo había leído mal, 100% de descuento, me parece absurdo. Él es el dueño, ¿qué quiere hacer? 10% de descuento por si alguien quiere comprarlo. Y por supuesto quiero agradecer a Miguel, podríamos hablar mucho rato más nosotros. Sí. Yo tengo un compromiso ahora, tengo una fiesta, no. Pero podríamos hablar mucho rato, pero yo creo que con eso dejamos a la gente ahí y te vuelvo a invitar después para cuando aparezca el nuevo libro de Arcano Cuarto, me interesa mucho. No hablamos mucho del lado B, pero voy a invitar a Alfredo que viene las próximas semanas y vamos a hablar profundamente de su libro, escrito por él, como guionista, lado B. Miguel, no sé si quieres decir algo antes de cerrar. ¿Criticar No, a alguien? Sí, ¿Alabar a alguien? voy a aprovechar la cámara. No, bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias a Queleo Forestal, que siempre nos apoya harto a Arcano Cuarto. Como nos conocemos desde la Queleo Pedro Alí, así que siempre se han portado un 7 con nosotros y de verdad, como un poco redondeando lo que estamos hablando, está la oferta, están los lugares, son las audiencias las que, o sea, como que Es el público lector. el público, que claro, falta. que Y que ha crecido. que ha crecido, o sea, yo no me quejo, sí, Sí. está súper bien, y pueden ser más, digamos, y yo soy un poco el llamado, o sea, como normalmente uno de repente ve troleo en las redes sociales, hoy que no sé, siempre lo mismo, o sea, es que las audiencias son las que pueden cambiar. Si sentís que hay un autor que, a mí me pasó hace unos años también, como, hoy no sé, cerraba mucho con Mortis, y no sé, y hay más gente, bueno, o sea, si te gusta más gente, habla de esa otra gente. ¿Cachai? Ahora están las redes sociales para potenciar autores que a uno le gustan y uno está en ese también. Yo descubro todos los días gente en internet, geniales, en Twitter, en Facebook veo autores nuevos, Sí. maravillosos, o autores, ¿no? Que está creciendo mucho también Sí, la cosa de la historieta femenina, Sí. acá en Chile, muy bueno. Entonces, y Arcano Cuarto es básicamente eso también. O sea, hasta el momento, claro, hemos tenido que enfocarnos, digamos, en 3 títulos, pero la idea mía es poder potenciar las Crecer. cosas. Claro, hay un par de autores que conozco. Autores que no y son otros autores que no, conocidos, claro, que son no, nuevos, que no he visto noveles. nunca, digamos. Sí, sí, no los autores de historieta. Porque he visto un par de veces, una vez en la vida, y que quiero publicarlo. Entonces, para eso necesitamos la respuesta de los lectores, ¿no? Como que apuesten. De verdad, o sea, hacemos el mejor trabajo posible, de verdad, cuidamos la edición, cuidamos las obras que tengan las historias que tengan un arco cerrado, que estén bien dibujadas. O sea, nos demoramos, podríamos publicar tal vez mucho más, pero cuidamos de que los libros que salen sean la mejor calidad posible, al mejor precio posible. Entonces, como que ahí estamos, eso es Arcano Cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Un aplauso, Miguel. Y nos vemos pronto en otra sesión de Queleo Forestal. Muchas gracias.